Y vamos a compartir pantalla con la guía. A ver. Sigamos. Punto 3. Si P es la proposición que dice que él es joven y Q es la proposición que él es feliz, expresar en el lenguaje coloquial los resultados de las siguientes operaciones y simbolizar. La disyunción no exclusiva. El bicondicional es en sí solo sí. ¿Sí? O sea, el condicional es el entonces, el bicondicional significa que es doble condicional, o sea que es condicional para un lado y para el otro, y lo que yo les decía antes es que el sí solo sí es justamente que se me cumple esa doble condición. La negación lógica de Q es no Q, conjunción entre Q y la negación de P. Eso es bastante sencillo. Es como para empezar a manejar el lenguaje de la lógica de, bueno, qué es lo que me está pidiendo. Que no es, me parece que no es tan complicado. Condicional entre P y Q, la negación lógica de la disyunción exclusiva entre P y Q, acá dice ya cuando empiezan a rosquear. Y bueno, acá me está diciendo el bicondicional entre P y la negación de P. La negación de P. Y acá me está diciendo el condicional entre entre la conjunción de no P y Q con todo eso con P. ¿Se me entendió? ¿No? Más o menos. O sea, la idea es, en todos los anteriores es que ustedes escriban esto. Y que ustedes en estos de acá puedan escribir qué es lo que se está haciendo. ¿Sí? Ahora sí. No entendí Entonces, el último, el I. el último es como rebuscado. Primero, vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Lo último que vos estás haciendo es un condicional. Entonces vos vas a estar haciendo el condicional entre qué estás haciendo. Lo que vos pongas al final de ese condicional va a ser P. Pero hay algo que está condicionando a P. Bueno, ¿qué es eso que vos estás condicionando a P? Tenés un paréntesis. Bueno, ese paréntesis lo que vos tenés es una conjunción. Entonces vas a tener condicional entre la conjunción. ¿La conjunción de qué? Bueno, la conjunción de la negación lógica de P y Q, coma, y P porque es lo que está después del condicional. Ejemplo de eso, ¿cómo podría ser? Si no voy al cine me aburro, entonces voy al cine, o algo así, o ¿cómo sería? No, y acá lo que está diciendo es que P es él es joven, entonces él no es joven y él es feliz, entonces él es joven. Ah, ok. O sea, a ver, desde la lógica, ¿eso tiene sentido? Sí. Después podemos evaluar si esta proposición es verdadera o es falsa, o cuándo es verdadera o cuándo es falsa, ¿sí? Que es lo que quiero llegar a ver hoy. Lo mismo, acá, sea R, él no es estudiante, él es joven, expresar mediante símbolos los siguientes enunciados verbales. Si él es joven, entonces él es joven. Si eres estudiante, implica que es joven, ¿sí? Ocurre que él no es estudiante solo si no es joven. O sea, como poder traducirlo al lenguaje lógico cada uno de estos. Y acá arrancamos con esta hermosura. Yo lo que quiero es, esta B corta de acá es hacer la tabla de verdad de esto. ¿Sí? O sea, saber cuándo es verdadero. ¿Se entiende? Es una función donde me dice, bueno, cuándo esto es verdadero. Lo que nosotros vamos a ver para eso es, vamos a ir al apunte, entonces acá me dice, me habla de las tablas de verdades. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las tablas de verdades? Lo que nosotros tenemos en la tabla de verdades tenemos que tener en cuenta es cuándo una proposición es verdadera y cuándo es falsa, para qué valores de cada uno.
¿sí? En general, si nosotros tenemos dos proposiciones, tenemos 4 opciones, 4 combinaciones, ¿no? Después, en la medida que nosotros dependiendo de lo que vayamos teniendo, vamos a tener cada vez más combinaciones posibles. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, al tener 2 proposiciones, tenemos como las 4 combinaciones es o que las 2 sean verdaderas, o que las 2 sean falsas, o que una sea verdadera, la otra falsa, o al revés. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. En este cuadrado. De acuerdo a eso, yo voy a ir teniendo distintas verdades, o sea, distintos valores de verdad o valores de falsedad. El tema es este. La función de verdad, parece que la profe que estaba el año pasado lo hace como verdadero o falso, pero en general lo que usamos en lógica se usa unos y ceros. ¿Por qué? Porque después, de acuerdo a si me da positivo o si me da cero, uno ya sabe si es verdadero o falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después hay en algunas operaciones lógicas donde uno multiplica por ese valor de verdad, y entonces, si esa proposición lógica es falsa y yo lo multiplico, me anula todo, entonces es todo falso y directamente lo tiro, porque no me sirve. Y si esa proposición es verdadera, el programa sigue funcionando, porque al multiplicarlo por 1 no me lo anula, entonces sigue en funcionamiento. ¿Sí? Por eso se usa en lógica, la parte de computabilidad se usa unos y ceros, ¿sí? Y no el verdadero y el falso. Porque generalmente, como primero, que la devolución me da un número, por esos números uno lo puede multiplicar, y al multiplicar me puede anular un programa directamente, porque si me da 0, listo, lo anulo porque es falso, y ya está, y cierro y salgo del programa, por ejemplo. O si me da 1, sigue continuando con el programa y me va dando las distintas funciones que desean. ¿Se entiende lo que digo o me fui por las ramas? Yo no Fuiste entendí. por las ramas. Me fui por las ramas. Bueno, sorry. Es como lo que vimos en programación, por ejemplo, de el para, por ejemplo. O sea, si la función sigue dando verdadero, se va a seguir repitiendo hasta que dé cero, y cuando dé cero va a dejar de mandar instrucciones. No sé Claro, si te referiste a es eso. que en realidad en programación tienen muchísimo de lenguaje de lógica. Cuando ustedes van escribiendo en programación, si ustedes tienen programación o computabilidad, son dos cosas distintas, ¿no? Pero desde la parte teórica, no desde la parte práctica de sentarse con la computadora, tiene toda lógica atrás. O sea, funciona desde la lógica. Por eso responde también en unos y ceros. Bueno, vayamos a la tabla de verdad. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esta parte de acá, es lo que me decía acá arriba de cuándo cada una de estas operaciones es verdadera. ¿Sí? Y después vamos a ir agregando otras operaciones de cuándo son verdaderas. Entonces, me dice, primero, ¿dónde está? La proposición P y Q es verdadera si solo si P y Q lo son. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo yo en una tabla de verdad. Entonces, yo tengo P y tengo Q. Y quiero ver la proposición P y Q. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, la proposición va a ser verdadera. ¿Sí? Porque donde 1 estoy diciendo que es verdadera. Ahora, si P es verdadero, pero Q es falso, listo, esto es falso. Si P es falso y Q es verdadero, listo, esto es falso. Si los dos son falsos, esto es falso. ¿Sí? Después me dice, la proposición, la disyunción es verdadera, ¿sí? Si alguno de los dos son verdaderos. ¿Sí? Entonces, si los dos son verdaderos, me da verdadero. Si uno es verdadero, me da verdadero. Si uno es verdadero, me queda verdadero. Y si los dos son falsos, bueno, me queda falso. Acá agrego que la disyunción exclusiva, ¿sí? Va a ser verdadera si, solo si, solamente uno de los dos es verdadero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me dice? La disyunción exclusiva, cuando yo tengo el exclusivo acá, me dice que si los dos son verdaderos, bueno, acá me daría un 0.
Porque la exclusiva que me dice es o cumple una o cumple la otra. ¿Se entiende lo que digo? Claro, un verdadero y un falso sería. Claro, me tiene que Siempre. un verdadero y un falso. Esa es la tabla de verdad para la disyunción exclusiva. La no exclusiva es la disyunción común y corriente, ¿sí? Me queda esto de acá. Y después la negación lo que hace es me cambia el valor de verdad. O sea, si P es verdadero, bueno, entonces no P es falso. Pero si P es falso, entonces no P es verdadero. Profe, ¿no hay conjunción coso? Exclusiva. Conjunción coso, nunca la escuché. Conjunción Exclusiva, exclusiva. exclusiva, pero la conjunción ya es exclusiva. Pero tiene que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Si Ah, no, no claro, es claro. conjunción. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. No P o Q. ¿Sí? Tengamos en cuenta, o sea, esta cosa. Si yo quiero hacer no P o Q, ¿sí? Vamos a tener que primero calcular, o sea, tenemos acá arriba. P o Q es verdadero, ¿sí? Cuando alguna de las dos es verdadera. ¿Sí? Entonces, que no P o Q sea verdadero va a ser cuando alguna de las dos proposiciones, no P por un lado o Q por el otro, sea verdadera. Bien, acá yo tengo la sensación de que si le estuviera viendo las caras a ustedes, serían caras de, ajá, 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 ajá. No se entendió cuéntame nada. más. Bien, vamos con esto. Lo que sabemos es esto, es que, primero, si yo tengo P y tengo Q, y tengo que P o Q. Entonces, recordemos que la tabla de verdad lo que me dice es que yo tengo 4 opciones. Entonces, P o Q es verdadero cuando alguna de las dos es verdadera. ¿Sí? Entonces, 1, 1, 1 y acá me da 0. ¿Se entiende? Ahora yo quiero analizar la tabla de verdad de no P o Q. ¿Sí? Pero para analizar esto, yo lo que tengo que analizar es, por un lado, no P y por otro lado Q. Y lo voy a poner así a propósito. Uno, 0, 1, 0. Ahora, para analizar la veracidad, ¿sí? La tabla de verdad de no P, lo que necesito es ver qué me sucede con P primero. ¿Por qué? Porque P, cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P es verdadero. Entonces, para analizar la tabla de verdad, esta del final, yo me voy a fijar en estas dos, cuando alguno de estas dos sea verdadera. ¿Sí? Como que me voy a ir construyendo, para llegar a esto del final, me voy construyendo desde antes, que es lo que necesito. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo quiero analizar de la tabla de verdad de no P o Q. Bueno, esto es verdadero cuando alguna de estas dos proposiciones, ¿sí? De esta proposición de acá y de esta proposición de acá es verdadera. Pero bueno, yo no tengo la proposición de entrada de no P. O sea, no sé cuándo no P. Entonces, ¿qué hago? Me escribo la tabla de verdad de no P. Pero para eso sabemos que la tabla de verdad de no P depende de la proposición P. Entonces digo, bueno, perfecto. La proposición en P es verdadera, entonces no P va a ser falsa.
y la proposición P es falsa, entonces no P es verdadera. Listo, perfecto. Entonces ahora sí hago la conjunción, la disyunción entre Q y no P. Entonces me fijo, esto me da verdadero cuando alguna de las dos es verdadera. Perfecto. Acá me da 1, acá me da 0, 1 y 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien, vamos con otra. Esperen que acá había... vamos con P, entonces Q. Y vamos a pensar, esa es genial porque muchos de los errores de lógica de mucha gente viene de no entender bien la proposición P, entonces Q. Yo quiero saber cuándo P, entonces Q, me da verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a pensarlo. ¿Cómo hago una aclaración para anotar las tablas de verdad? ¿Sí? Cuando yo tengo 2 variables, 3 variables, la cantidad de variables que yo quiera, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 variables, o sea, 2 proposiciones, entonces voy a poner 1, 0, 1, 0, y la segunda voy a poner 1, 1, 0, 0. Con esto yo me garantizo todas las combinaciones posibles. Si yo tuviera 3 proposiciones diferentes, Perdón que pondría... interrumpa, profe. Una Al consulta. revés. ¿Es indiferente el orden de los verdaderos? O sea, yo, por ejemplo, porque en el primer ejemplo usted puso que P era 1100 y Q era 1010. Es indiferente, sí. Es indiferente, ok. El tema es este, vos lo que tenés que garantizar es que tengas todas las combinaciones posibles. Ah, ¿Sí? Por eso, lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Yo puedo leer rápido las combinaciones, cómo hacerlas. Pero si vos te fijás acá lo que dice, uno lo puse como 1010, 1100, y acá lo puse al revés esto. Pero ponele, cuando uno recién empieza con esto, donde tal vez se marea, digo, bueno, listo. Empezás con 1010. De acuerdo a la cantidad de proposiciones que tenga, va a ser la cantidad de columnas que vas a tener. O sea, si yo tengo n proposiciones, entonces voy a tener 2 a la n filas. Filas, no columnas. ¿Por qué? Porque voy a tener 2 a la n combinaciones posibles. Entonces, si yo tengo 3 proposiciones, voy a tener 8 combinaciones. Si yo tengo 4 proposiciones distintas, voy a tener 16 combinaciones posibles. ¿Sí? Me parece que la guía está planteada hasta 2 combinaciones, a lo sumo 3. ¿Sí? Porque si me queda un choclazo de una carilla. Igual si fueran 3, profe, o sea, en vez, por ejemplo, el P es 10, el Q es 1100 Y el otro y, es 4 y el unos, X sería 41, claro. 4 Sí, 4, unos y está bien. 4 ceros. Sí, 4, 1 y Siempre 4, 0. la cantidad de unos seguidos que uno escribe sería 2 a la n menos 1. No importa, no, olvídense, no pasa nada. Es que lo que hacemos es justamente tratar de siempre ver si hay una fórmula con la cual yo pueda definir eso. Pero bueno, la cantidad de proposiciones es n, la cantidad de filas siempre va a ser 2 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, Igual lo empecemos habíamos con visto esto. en programación eso, profe, así que. Ah, perfecto. Bueno, entonces empecemos a pensar si esto, o sea, ¿cuál sería la tabla de verdad de un condicional?
Si P es verdadero, P entonces Q. Yo tengo que ver la veracidad de P entonces Q. Entonces yo digo, pasa P y pasa Q. Las dos son verdaderas. ¿Esto tiene sentido? Sí. Sí. Sí, con un millón de dudas en el medio me dicen sí algunos. Entonces vamos a pensarlo de esta forma. Juego al PRODE. Entonces pierdo plata. ¿Sí? P entonces Q. Varios se ríen porque varios están jugando al PRODE de la Copa América. ¿Sí? Y yo también. Por eso me vino esta hora. Porque me parece que perdí con Chile. No importa. Entonces, juego al PRODE, entonces pierdo plata. Entonces vamos a suponer que jugué al PRODE y que además, que esto es verdadero, y que además perdí plata. ¿Tiene sentido? Sí, desde la lógica tiene sentido. Porque se me cumplió P y entonces se me terminó cumpliendo Q. O sea, jugué al PRODE y por lo tanto perdí plata. Ahora, no jugué al PRODE, pero perdí plata. ¿Esto puede pasar? Sí, obvio. Yo pierdo plata todos los días. Bien, perfecto. Va, no tan perfecto, ¿no? Pero bueno. Pero desde la lógica, ¿puede pasar? No, no. No, ¿No? juego al En la PRODE. preposición no. No. Bueno, el tema es este. ¿Puede pasar? Sí, porque la proposición esta no me está diciendo que yo voy a perder plata solamente cuando juego al PRODE. Lo que me está diciendo es que si yo juego al PRODE, seguro pierdo plata. Pero no me dice que la única forma de que yo pierda plata es jugando al PRODE. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo perder plata de otras formas distintas. ¿Se entiende? O sea, la proposición del condicional lo que me dice es, perfecto, si yo juego al PRODE, entonces pierdo plata. Esa es la condición que me dice. Ahora, ¿yo puedo perder plata de otras formas que no sea jugando al PRODE? Claramente que sí. Entonces, que esta sea falsa y esta sea verdadera, esto es verdadero. ¿Sí? Eso es verdadero. Ahora, vayamos a la tercera de acá. Me dice, jugué al PRODE, pero no perdí plata. ¿Eso tiene sentido? Sí, porque podés Sí, ganar. claro. No, pero bien, vamos. No, pero porque están diciendo que perdemos plata cuando PRODE. Claro, vamos a esto. Es verdadero, el pierdo plata es. A ver, salgamos de la realidad y vayamos a la estructura lógica. Juego de PRODE, ¿Sí? sí. ¿Sí? Lo que dice la proposición es que cada vez que juego al PRODE pierdo plata. ¿Sí? Si yo juego al PRODE, pierdo plata. La proposición me dice eso. Entonces, si la proposición me está afirmando eso y yo estoy poniendo que juego al PRODE y que no perdí plata, esto es falso. Porque no me está cumpliendo esto. Yo necesito que esto se me cumpla. Entonces, si yo juego al PRODE y pierdo plata, perfecto, se me está cumpliendo. Si yo no jugué al PRODE y perdí plata también se me cumple, porque no me dice que exclusivamente, o sea, solamente cuando juego al PRODE pierdo plata. Me dice que es una de las formas de perder plata. Y lo mismo, si yo no jugué al PRODE y no perdí plata, también es verdadero. Una consulta, profe. Sí, Este es una preposición, pero ¿se repite este patrón en todas las preposiciones? en todos los entonces, ¿sí? Se me va a repetir esto de acá. En todos los entonces. Yo lo que tengo que tener en cuenta para que una tabla de entonces sea verdadera, ¿sí? Es que si P es verdadero, ¿sí? Q tiene que ser verdadero.
eso se me tiene que cumplir. Pero si P es falso, Q no me interesa que sea. No me importa. Puede ser cualquiera de las dos cosas. En todas las tablas de entonces se me va a cumplir esto. Y de hecho, fíjense un detalle, si bien yo no los escribí en las mismas columnas, pero fíjense que me da falso solamente cuando P es verdadero y Q es falso. Y acá, en esta columna, me da lo mismo. Cuando P es verdadero y Q es falso, también me da lo mismo. Bueno, son dos proposiciones totalmente distintas. O sea, perdón, son dos operaciones de proposiciones totalmente distintas. ¿Sí? Porque acá tengo no P o Q y acá tengo P entonces Q. ¿Sí? Son dos cosas que son distintas, pero tienen la misma tabla de verdad. O sea, la tabla de verdad de no P o Q me coincide con la tabla de verdad de P entonces Q. En estos casos decimos que son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma tabla de verdad. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Que en el apunte plantea eso. Otra proposición importante, acá me habla de el sí, solo sí. O sea, acá lo que me habla es cómo podemos analizar esto. Esto lo vamos a analizar ahora y vamos a ver que va a ser equivalente al sí, solo sí. ¿Sí? Que en el apunte lo dice, bueno, dejarlo como tarea, ¿no? Acá tenemos la tabla. El sí, solo sí es verdadero cuando o los dos son verdaderos, ¿sí? O los dos son falsos. Eso me da el sí, solo sí. Pero si uno es verdadero y el otro no, es falso. La proposición está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto de acá. La tabla de verdad de esta conjunción y vamos a ver que es equivalente a la tabla de verdad de el sí, solo sí. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Porque me va a llevar un par de columnas y entonces lo que quiero es que seamos ordenados con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo vamos haciendo? Primero y principal, bueno, tengo que compartir la pantalla de lo que voy escribiendo. Tenemos P y tenemos Q. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos. Y vamos a arrancar con esta tabla de verdad. Tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Yo lo que quiero analizar, lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Es que no P o Q y no Q o P. Yo quiero analizar la tabla de verdad de esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que analizar? Tengo que ser muy ordenado en lo que voy escribiendo. A veces lo que conviene es usar colores. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, voy a analizar esta parte de acá. Entonces, las columnas siguientes acá, donde voy a terminar analizando esto, le voy a poner un color. Después voy a analizar esto, le voy a poner otro color. Voy a remarcar las columnas donde tenga la tabla de verdad de esto y esto para poder hacer la última del final. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo tengo que hacer el O, o sea, la disyunción de no P con Q. Entonces, me voy a marcar acá no P. Entonces, no P, si P es 1, esto vale 0, 1, 0, 1.
Y acá al lado yo ya me puedo escribir no P o Q. ¿Por qué me puedo escribir esto? Porque el valor de Q yo ya lo tengo. Entonces, ¿cuándo no P o Q es verdadero? Cuando alguno de los dos es verdadero. Entonces, tapo lo otro y yo voy a analizar estas dos nada más. Entonces, yo lo que quiero ver es la tabla de verdad de no P o Q. Entonces, si alguno de los dos es verdadero, me queda esto. Bien. Entonces, yo ya tengo la tabla de verdad de esto de acá. Perfecto. Bueno. No Q o P, con lo cual tengo que agregar no Q. Bien, entonces me voy a fijar en la columna de Q y lo que voy a hacer es, si tengo 1, voy a poner 0. Y si tengo 0, voy a poner 1. Bien, perfecto. Ahora quiero analizar no Q o P. Entonces agrego acá. No Q o P. Entonces agrego. Bueno, pero para no Q o P, lo que voy a hacer es tapo prácticamente todo esto de acá, del medio. Porque yo voy a estar analizando entre P y no Q. ¿Se entiende? O sea, yo voy a estar analizando estos dos nada más. Entonces digo, esto es verdadero cuando alguno de los dos es verdadero. Esto es verdadero. 0, Me da falso. Esto 1 me y da 1. verdadero. Y esto me da verdadero. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo la conjunción de los dos. Bueno, la conjunción de los dos lo voy a usar con otro color. No P o Q y no Q o P. Bien. Entonces, tapo todo lo demás y esto me da verdadero, es una I, cuando los dos son verdaderos. ¿Sí? El rojo y el naranja. Bueno, entonces me da acá, 1, 0, 0, 1. acá 0, 0 y 1, acá me da 0, 1 y 1, acá me da 1. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a la primera columna donde tengo P y Q y me fijo. Esto me da verdadero en la última columna cuando los dos son verdaderos. ¿Sí? Me da falso si alguno de los dos es falso. Y me da verdadero si los dos son falsos. Que es exactamente la misma tabla de verdad de P, si, solo si, Q. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que dos tablas de verdad son equivalentes? Y bueno, haciendo las dos tablas de verdad y viendo que me cumplen estas, o sea, si yo lo hago, o sea, si yo respeto el orden de PQ acá, bueno, me va a coincidir la tabla de verdad acá. Si yo los hago P primero y Q segundo y los pongo distintos, bueno, me tengo que fijar cada uno si me coinciden o no. ¿Sí? Por eso lo que me va a convenir cuando yo tenga dos tablas de verdad y verificar si son equivalentes o no, es respetar de que si yo pongo primero P y después pongo Q, eso me va a ayudar a que lo que me quede en el final lo comparo y ya está. Si no, tengo que andar fijándome en las parejas de P y Q como son, comparando los resultados. ¿Se entiende el detalle que di? O sea, podría ser la tabla de P y Q acá al costado, ¿sí? Y si pongo primero Q y pongo después P, o lo pongo de otra forma, tal vez no me coincide esta estructura de acá. Pero cuando reviso acá sí me va a coincidir. Pero no me va a coincidir porque lo escribí de otra forma al principio. ¿Sí? Entonces, si yo respeto la misma escritura del principio,
las tablas de resultados del final me van a coincidir. Porque tiene que ver con el orden en que yo los puse al principio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Bien. 8 y 17, llegamos a una más, ¿eh? ¿Sin recreo o cómo vienen? Sin o hacemos recreo, sí. Sí, sin recreo. Y sí, así llegamos al partido. Estamos en la No, no, previa. estamos en la igual previa. a las 9 se me corta la conexión a mí, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, no sé, entonces, como que. Bien, hacemos un pequeño recreo por si alguno tiene que ir al baño, cargar el agua del mate, lo que sea. Tenemos 8 y 18 y 25, como muy tarde, tal vez lo abro un toque antes, abrimos de vuelta. Ok. Dale. Dale, me buenísimo. parece bien.